Queda con ustedes el pastor Miguel Rodolfo Euraque. Muy buenas tardes, hermanos. Para comenzar un poco con el protocolo de lo que es un seminario, queremos agradecer a los organizadores de este evento. Queremos agradecer que nos hayan invitado, agradecerles a ustedes que están aquí con nosotros en esta tarde, y creo que todos nos vamos a salir edificados. ¿Cuántos líderes tenemos en esta tarde aquí? ¿Cuántos líderes? Todos somos líderes, ¿verdad? Claro que sí, todos somos líderes. En una u otra forma somos líderes. ¿Ustedes saben cuántos requisitos tiene que llenar el fiscal general para que lo nombren en Guatemala? ¿Cuántos requisitos tiene que llenar este hombre? ¿Cuántos? 47 requisitos tiene que llenar. Si no llena esos 47 requisitos, no puede este hombre optar a ese cargo. Y hoy tal vez voy a cambiar un poquito la tónica de los otros dos conferencistas, porque yo quiero hablarles de ese liderazgo que tiene que trascender, de ese liderazgo que tiene que ir mucho más allá. Un liderazgo en la familia, un liderazgo en el trabajo, un liderazgo en la iglesia. Ya ven ustedes lo que está ahí, espero que lo puedan leer todos. Dice que la gente es la que determina el desempeño en una organización. Ninguna organización puede hacer las cosas mejor que la gente que la compone. No hay organización que pueda ser mejor que la gente que la forma. No hay organización que pueda trascender con la gente que la forma. Hay principios en la Biblia muy especiales. Hay principios en la Biblia que trascienden, claro que trascienden, porque la palabra dice el Señor que es ayer, hoy y siempre, es lo mismo. Y hoy les quiero compartir esto, el principio del liderazgo que se necesita, ¿qué es? Es tener buenos líderes para que tengamos una buena iglesia. ¿Dice usted amén a eso, hermanos? De la calidad de gente que tenga buscando a Dios, de eso va a depender una iglesia. Y estamos compartiendo este versículo de la primera carta a Timoteo y a Tito. Eran dos jóvenes al cual Pablo les escribe. Dos jóvenes que Pablo está muy interesado que sobresalgan en el ministerio que ellos están trabajando. Uno de ellos se encontraba en Éfeso y el otro se encontraba en Creta. Estos jóvenes tenían que tener claro lo que era el ministerio y su liderazgo. Hermanos, no creamos que un liderazgo solo es para una iglesia, un liderazgo es para una organización. Un liderazgo es para todo el desempeño de nuestra vida. Quien dijo estas palabras, que es Peter Drucker, es el padre de la administración moderna. Dice, no esperen ustedes tener una buena organización
si no tienen buena gente. Y creo que todos los que estamos aquí somos buena gente. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos que trascender como buscando a Dios. Muchos de ustedes ya han leído el libro de Nehemías. Un hombre que tenía una gran responsabilidad. Un líder que cuando le tocó desempeñarse mostró características muy puntuales de lo que debería hacer. ¿Qué fue lo que tenía que hacer Nehemías? ¿Cuál fue la misión que tenía este hombre? ¿Usted recuerda? Dice la palabra del Señor que tenía que reconstruir los muros de Jerusalén, unos muros destruidos, una ciudad en ruinas, pero allá había un líder que fue tocado por el Señor y que se plantó y empezó a hacer esa obra titánica. Era una persona empática y sensible, dice. Y la sensibilidad nosotros la entendemos como aquello que a mí me mueve a hacer las cosas. Y empático es la empatía, es lo que yo logro con la gente, de ponerme en un acuerdo, porque tengo algunas características especiales que luego me estoy poniendo de acuerdo con personas. Y él tenía que tener esa condición de sensibilidad, porque cuando a él le comentaron lo que estaba pasando en Jerusalén, a él le tocó su corazón y tuvo la disposición para irlo a hacer. Hermanos, no sé cuántos de ustedes fueron a unas conferencias que estuvo dando Rick Warren, que vino a hablar sobre el liderazgo. Dice que este país está carente de líderes. Y no solo el país, nuestras iglesias están carentes de líderes. Nuestras universidades, nuestros hogares mismos están carentes de líderes. Hermanos, aquí el punto es que el liderazgo hoy más que nunca es imprescindible. Hoy más que nunca es necesario. Y este Elías dice que Nehemías tenía esa característica especial. Era también metódico, ordenado y planificaba sus acciones, características de un líder. Usted va a decir, pero hermano, allá decía que era sobrio y prudente. Sí, y es que a ese sobrio y prudente hay que sumarle otras cosas más. Administraba bien el tiempo, administraba perfectamente el tiempo. El tiempo hay que administrarlo. ¿Cuánto se ha escrito en relación a la administración de tiempo? Cuando él fue ante el rey y le hizo su petición, ¿cuál creen ustedes que fue la pregunta del rey? Una vez le dio el salvoconducto, una vez le dio el permiso. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿En cuánto tiempo estás aquí de vuelta? Era un hombre ordenado, era un hombre metódico y que supo responder a esa pregunta. Y hay esa pregunta para nosotros, hermanos. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar a nosotros tomar la responsabilidad, levantarnos y hacer lo que nos demanda la vida, lo que nos demanda el ministerio, lo que nos demanda nuestros hogares, lo que nos demanda a este país? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para levantarnos? Y voy a adelantarme un poco por cuestiones de tiempo. Y tal vez este punto que es muy importante. Dice, era capaz de comunicar en forma motivadora los resultados que se deberían alcanzar. Era un hombre que motivaba a la gente. Era un hombre que caminaba y les decía, sigamos adelante, porque hay una respuesta en esto. Los hizo soñar a ese pueblo de Israel, ese pueblo que estaba derrotado, acababa de venir de la esclavitud, acababa de regresar a su tierra, y lo que encontró
fue una Jerusalén destruida. Había la moral baja. Este hombre tuvo la fuerza, tuvo la entereza de comunicarse con esta gente y levantar ese ánimo para que hicieran esa gran obra. Afrontaba las amenazas externas, afrontaba esas amenazas que usted y yo tenemos hoy, no solo como cristianos, sino como padres de familia, sino como empleados, sino como miembros de esta sociedad. Hay esas amenazas. ¿Quién va a cambiar las situaciones? ¿Quién lo va a hacer? Nehemías se plantó y dijo, yo lo voy a hacer. Y se puso a trabajar en ello. Y ustedes saben los resultados que hizo. Le hizo frente a la debilidad interna, denunció y se enfrentó al pecado, señaló el mal, tomó posición, facilitó el cambio de actitud y de procedimiento. Y eso es triste decirlos, hermanos, es triste decirlos. Tenemos que ser las gentes que no apañemos ninguna de las situaciones, que como sociedad, como padres de familia, como miembros de esta iglesia, no nos pongamos en esa actitud de estar apañando situaciones. Les traigo nada más 3 líderes y espero que me sirva el tiempo como para explicar un poco esto, porque el liderazgo, ya lo repito, no solo es aquí en la iglesia, el liderazgo es en todas nuestras áreas. Yo soy líder aquí en la iglesia, pero fíjense que saliendo de la iglesia, a mí no me digan nada de eso. No, un líder tiene que trascender, un líder va mucho más allá que estas 4 paredes de buscando de Dios. Un líder, a donde usted lo vea, tiene que tener esa marca, como dicen. Tiene que ser una persona que no le tenga que decir, yo soy evangélico, yo proceso ser cristiano. Se le va a conocer por su actitud, por su forma de ser, por su forma de conducirse en la vida. El líder tiene que trascender. Este Elías trascendió, este Elías fue y hizo su trabajo. Les voy a hablar un poco de este hombre, Napoleón Bonaparte. ¿Se acuerdan el retrato de Napoleón Bonaparte? ¿Cómo se retrata a Napoleón Bonaparte? ¿Cómo era el retrato? ¿Cómo lo pintaban? Se ponía esta mano debajo de su saco, vamos a decir. ¿Saben cómo le decían a Napoleón? El soldadito. El soldadito. Él era francés. En francés es le petit capataz. Decían, el hombre chiquito. Así lo conocían sus subalternos. Un hombre muy pequeñito, pero que ese hombre hizo unas hazañas increíbles. No le importó el tamaño de su estatura, no le importó la condición física. Es un hombre que se basó en unos principios muy especiales. Él tenía la exactitud, era un gran estratega, era un gran guerrero, él era flexible, él estaba siempre expuesto al cambio. Él, cuando los cambios venían, él ya estaba en ese proceso. Él iba mucho más adelante. Él tenía la velocidad, dice que la velocidad era reducir la resistencia, incrementar la urgencia y concentrarse. Él le gustaba lo simple, tenía carácter. La batalla más difícil, dice que tengo, la batalla más difícil que tengo es conmigo mismo. Ese era el carácter de Napoleón, ese era. Y les voy a enseñar algunas frases que me llamaron mucho la atención. Dice, la batalla contra las mujeres son las únicas que se ganan, ¿cómo? Huyendo. Esa no se gana así de frente, se gana huyendo. Y dice la palabra, huye de la mujer, huye de esa mujer, la que no es la tuya. No, la de la casa no tenemos que huir, esa tenemos que estar con ella. Huye de esa mujer. Hay otras citas muy importantes, porque este líder, a donde usted lo viera, era Napoleón Bonaparte. No se disfrazaba. Y solo quería comentarles esta otra.
la victoria pertenece al más perseverante. Y la palabra del Señor nos manda, ora, ora sin cesar, dice, ora, pide sin cesar. Hay perseverancia ahí. Pero había una que yo creo que va dedicada a nuestro pastor, ya la perdí. Esta tal vez. Hay ladrones a los que no se castiga. Hay ladrones a los que no se castiga, pero que roban lo más preciado, el tiempo. Hay ladrones que no se castigan, pero lo más preciado nos roban el tiempo. El tiempo, hermanos, es valioso. El tiempo tiene un precio incalculable, porque el tiempo se va y se va. ¿Cuándo nosotros vamos a levantarnos y vamos a decir, ahora es el tiempo? Porque la palabra del Señor dice, hoy predica, hoy comparte, hoy, no mañana, porque puede ser muy tarde. Pero había una más. No la tengo por ahí, pero la frase que me gustó mucho era, él nunca pospuso una batalla. Él dijo, hoy es la batalla y hoy lo vamos a hacer. Ese era Napoleón Bonaparte. Hermanos, les comento esto para que veamos la vida de estas personas que llegaron a trascender, porque hay principios que ellos usaron que están en la palabra del Señor. Abraham Lincoln, ¿quién no ha escuchado hablar de Abraham Lincoln? El 16 presidente de los Estados Unidos. Un hombre que luchó, un hombre que era un estadista, un hombre que una vez ganó en su comunidad, ganó las elecciones, y porque eso iba a perjudicar su estado, él entregó sus votos a su contrincante, y el que ganó fue su contrincante. A él no le importó, él estaba en el tiempo. Un hombre que ayudó a abolir la esclavitud, un hombre que se tomó el tiempo necesario. Este hombre se tomó el tiempo necesario para contestar una carta de una niña que le contaba en la guerra que hubo, la guerra civil. Le contaba a la niña que en esa guerra ella había perdido su papayito. Él se tomó el tiempo necesario para contestarle, yo también perdí mi papayito joven. Lo entiendo y lo siento mucho que haya tenido que ser así. Había un hombre con una sensibilidad, sí, era un hombre que era sensible a eso. Era cristiano a Abraham Lincoln. Era ambicioso, pero no fanfarrón. Nosotros ambicionamos muchas cosas en la vida y la palabra no dice que no lo hagamos, pero que no tenemos que andar con fanfarronería. Y aquí está un hombre que lo puse aquí porque nos dieron alguna reseña de eso. Maquiavelo, el maquiavelismo, era un hombre que aconsejaba al príncipe era un italiano que aconsejaba al príncipe Leonardo II, era de Médicis. Este hombre tenía unos principios un poco complicados. Decía él, más vale ser temido que ser amado. Le aconsejaba a su príncipe, le decía, más vale ser temido que ser amado. Y ese principio lo usan mucho en las empresas, en las organizaciones. Aquel que es duro, aquel que es tremendo, jefe, durísimo, nunca uno llega a complacerlo. Siempre hay una forma de que lo está señalando a la persona que ha hecho X o Y trabajo. Pero nosotros, lastimosamente, así somos con nuestros hijos. Habemos padres que nuestros hijos se han esforzado y sacaron un 80, ¿cuándo va a sacar un 100? Hicieron el esfuerzo de un 60, ¿cuándo vas a sacar un 80? Nunca
esta gente queda conforme. Dice que hay que examinar las derrotas y las victorias. Nosotros tenemos que fijarnos en las victorias. Fíjese que ese hombre le recomendaba a este príncipe: tienes que ser despiadado, le decía. Y este mundo está lleno de despiadados. Y este mundo está lleno de esas cuestiones. No puede ser posible que un ser humano agarre a una persona y como decimos, la despedace, la mete en unas bolsas y la deje tirada por ahí. No hay sensibilidad ahí. Por eso es que la iglesia, en este momento, tenemos la responsabilidad más grande que puede haber. Y los principios, que es a donde yo quiero llegar, lo sobrio y lo prudente. Hay principios en la Biblia. Le estaba escribiendo Pablo a dos jóvenes, un Timoteo que había nacido en una familia especial, que había tenido una mamayita increíble, que tenía una abuela de lo más excepcional. Eso es lo que conocemos de Timoteo, que fue desde el principio conducido en el buen camino. De Tito no sabemos mayor cosa, pero Pablo se refiere a Tito como un gran siervo, un gran líder, una persona que la puso en ese puesto y que él estaba seguro que iba a ser una persona que iba a dar los resultados que ellos esperaban. Y los principios de la Biblia. Y aquí por favor escuchen, jóvenes. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Si su conducta fuera limpia y recta. Misericordiosos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Perseverante, conciliador. ¿Cuánta conciliación necesitamos como sociedad y aún dentro de la iglesia? Pero no solo en la iglesia, ya lo decía el hermano pastor, que el hogar, las familias es la base de la sociedad. ¿Cuántos de nuestras familias necesitan la conciliación? Necesita reconciliarse, como decía, así como Cristo con su Padre nos manda a la reconciliación. Es importante, es un principio que tenemos que aplicarlo en las vidas nuestras. Tenemos que ser virtuosos y temerosos de Dios. Dice en Éxodo 18:21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Fíjense qué interesante esto, solo aquí para remarcar un poco esa cita. Dice que habían jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. La pregunta es, ¿quiénes eran los más topados de esos jefes? ¿Los que manejaban 1000 o los que manejaban 10? Eran gente que tenían la humildad por sobre todas las cosas. Si ellos tenían que hacer el trabajo con 10 personas, lo iban a hacer. Y aquel que lo hacía con 1000 también lo iba a hacer. Gente virtuosa, dice la palabra, temerosa de Dios. Buscaban la excelencia, hermanos, y en esto sí quiero parar un poco. La excelencia es lo que va a hacer cambiar al pueblo de Dios. La excelencia es lo que va a hacer cambiar nuestros países. La excelencia es lo que va a hacer cambiar nuestros hogares. La excelencia debe estar en todo. Y el Señor nos demanda a buscar la excelencia. Mateo 5:48. Pero sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Y hoy se nos habla tanto de la excelencia en los trabajos. Y hoy se nos dice que tenemos que duplicar la producción. Y hoy se nos dice que tenemos que bajar los desperdicios. Y hoy se nos dice que tenemos que ser más eficientes en cualquiera de las áreas que tengamos el trabajo. Y el Señor nos dice, tenés que ser más eficiente también en tu hogar. Tenés que ser más eficiente en tu iglesia. La eficiencia es parte de un líder servicial, totalmente. Tenemos que ser gente servicial, tenemos que ser gente que nos prestemos, que nos ayudemos, que nos entendamos, que nos escuchemos, que nos esforcemos, porque dice el Señor en Deuteronomio 10:12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Espero que al terminar este seminario nos llevemos esa convicción de querer servirle a nuestro Señor con el corazón, y no solo el corazón, vamos a decir el corazón está aquí enfrente, no, más profundo, allá el alma. Así demanda el Señor que le sirvamos. Las responsabilidades, que entendamos que todos somos responsables de un ministerio, todos somos responsables de un país, todos somos responsables de un hogar, todos somos responsables de un trabajo, por más grande o pequeño que sea su trabajo, es su responsabilidad y la mía también. La fe que nos compartía el hermano pastor Ricardo Méndez, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si lo hicieras, si le creyeras, aún los montes se moverán. Y ahí hay una exageración, pero eso es lo que el Señor está viendo en este ministerio. En este ministerio buscando a Dios, sí, aquí tienen que haber cambios y van a haber transformaciones, porque usted y yo tenemos el llamado. Y hemos visto que esta iglesia va a cambiar, porque los que estamos aquí vamos a cambiar y vamos a tomar ese reto. Lo consagrado, tenemos que ser gente consagrada, escudriña las Escrituras. Por eso yo a veces digo, bueno, ¿y por qué tanta insistencia en leer la palabra del Señor? Aquí está. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, hermano. Solo termino con esto. Sobrio. ¿Quién es la persona sobria? Que tiene equilibrio, está libre de influencias de productos, alcohol, que es prudente. ¿Quién es prudente? Dueño de sí mismo. Y concluyo, Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sabios, habiendo vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Está su material ahí, usted escudriñelo. Espero que hoy se lleven más preguntas que respuestas que le hayamos podido dar a este momento. Dios les bendiga.